esta enseñanza le puse como nombre Icabod. Esa palabra Icabod, el significado quiere decir que la gloria de Dios se ha ido. Y en hebreo significa Icabod, sin gloria. Y nosotros tenemos que tener cuidado de esto, porque a veces estamos quizás haciendo las cosas, pero la pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿Dios está? ¿O decimos que Dios está? Vamos a ver la evidencia cuando Dios está, y vamos a aprender muchas cosas hoy, en este día, amén. Le pido que usted se tenga ahí un poquito de paciencia, ocupe su lugar y podamos aprender de la palabra. Vamos a tomar el primer texto en 1 Samuel capítulo 4, versos 16 al 21. Acá encontramos una situación donde Israel había tenido problemas, que estaba Elí y sus hijos, que habían tenido una vida desordenada delante de Dios, sus hijos mejor dicho, y esto también trajo un montón de problemas y crisis sobre crisis. Recuerda que la cobertura de Dios sobre nosotros nos cubre de cosas que ni siquiera imaginamos, hermano, pero no sabe de cuántas cosas el Señor, nuestro Dios, nos cubre y nos ayuda. Sin la cobertura de Dios sería un caos total sobre nuestras vidas, porque hay un enemigo que quiere destruir nuestras vidas y Él siempre va a estar obrando en esa dirección. Aquí vemos en 1 Samuel capítulo 4, verso 16, y viene un hombre que dice, vengo del frente de la batalla, le dijo a Elí, huí de las filas hoy mismo, yo mismo. ¿Y qué pasó, hijo mío? Le preguntó. Los israelitas han huido antes ante los filisteos, o sea, retrocedieron. Respondió ese mensajero, el ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus hijos, Ofni y Fines, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Aquí ellos habían perdido la presencia del Señor. El sacerdote Elí era un hombre delante de la presencia del Señor. Sus hijos tenían grandes consecuencias. El pueblo sabía de todo eso y siempre hubo advertencia. Pero cuando llegó un momento, cuando es el momento del juicio de Dios, a veces tenemos que entender que a veces que las cosas van pasando y uno puede decir no pasa nada. Eso no es que pasa nada, es que Dios está teniendo misericordia de nosotros. Pero llega un momento que también tiene el fin de todas las cosas. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta, como era ya un hombre viejo y de mucho peso, cayó y se desnucó. Y ahí quedó muerto. Su nuera, la esposa de Fines, uno de estos hijos, estaba embarazada, próxima a dar a luz, y cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto de repente, y al verla agonizante, las parteras que tenían le dijeron, anímate, que has dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera le hizo caso, pero por causa de la captura del arca de Dios, por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso el nombre del niño Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Y hermanos, nosotros tenemos que prestar atención a esta palabra. Aquí vemos cómo las cosas iban avanzando en un tiempo, pero un tiempo ahí, cuando no está la presencia de Dios, no hay victorias, hay retrocesos, no hay prosperidad, hay quietud en todas las cosas, no hay un cambio, porque todas las cosas vienen por la presencia del Señor. Ahí en Efesios capítulo 4, versos 30 y 31, dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y aquí no contristáis, no apaguéis el Espíritu, no vayas contra las cosas del Espíritu, quiere decir, y dice consejo, quítese de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, eso tiene que salir de ustedes, porque eso, si esas cosas están en nosotros, la gloria de Dios, o sea, la presencia de Dios no está en nosotros. Y la gloria de Dios se va cuando estas cosas están dentro del pueblo del Señor. Uno puede decir, Dios está aquí, pero la pregunta es, ¿está Dios? ¿O es solo un sentimiento o solamente un deseo? A veces tenemos buenos deseos que Dios esté, pero si nuestra vida no va de acuerdo a la palabra del Señor, Dios no estará en ese lugar. No estará en nuestra vida tampoco en ese lugar. Amén. Muchas iglesias, muchos cristianos viven sin la presencia del Señor hoy día y pueden decir la gloria de Dios está aquí, pero la gloria de Dios no está. Porque la gloria de Dios manifiesta obras. Nosotros podemos quizás autoengañarnos si tendríamos una vida desordenada, decir la gloria de Dios está aquí, algo emocionalmente. Pero si la iglesia no avanza, no crece, no se desarrolla, es una gran mentira. Es que tenemos un problema y la gloria de Dios no está con nosotros. Ahora, cuando está la gloria de Dios, hay manifestaciones de Dios, que es crecimiento, desarrollo, paz, etcétera, etcétera. Que es la presencia de Dios, la bendición de la presencia de Dios. Y es necesario volver a las oraciones de arrepentimiento. Digo, amigo, oraciones de arrepentimiento. Reconocer con una gran honestidad qué está pasando dentro de nosotros. Eso lo hace uno y Dios nada más. Ser honestos con Dios. Señor, me voy a presentar delante de ti y eso como estoy, y hablar con Dios y tratar los temas profundos de nuestra vida. Como dijo David ahí en el Salmo 51, verso 11, no alejes tu presencia de mí y no quites tu Santo Espíritu. Necesito tu presencia, le dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David sabía que el Espíritu Santo se podía ir de él y quedar solo en su humanidad. Nosotros no solamente, hermano, uno puede decir una rutina de congregarnos, asistir o aún trabajar en la iglesia. Eso no quiere decir que la presencia de Dios esté con nosotros. La presencia de Dios, la base de la presencia de Dios es su relación personal, después la iglesia. Si no hay una relación personal con Dios, la presencia de Dios usted va a ser muy, muy débil, va a conocer muy poco, amén. Pero comienza desde una relación personal, ahí comienzan todas las cosas en nuestra comunión con Dios. También 1 Corintios capítulo 10, verso 6 en adelante. Y dice la palabra que todo sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Israel se había apasionado por lo malo, se habían alejado de Dios, pero después Israel tuvo consecuencias. Y esta palabra que vamos a leer, dice, es un ejemplo para nosotros ahora, lo que vivimos ahora. No sean idólatras, como lo fueron ellos. De ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregaron al desenfreno. Por eso no cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, y por lo que en un solo día perecieron 20,000 personas. O sea, Dios castigó la inmoralidad sexual y destruyó a 20,000 personas. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucedió que ellos murieron en manos del ángel destructor. O sea, Dios hay cosas que las condena, no hay, ¿cómo decir? No hay una posibilidad que podemos seguir una condición desordenada. Nosotros hoy vivimos bajo la gracia de Dios, pero la gracia, solamente practicada la gracia, te va a llevar a un libertinaje. La gracia tiene que ser acompañada con la verdad de Dios, con la disciplina. La palabra justa es gracia y santidad. La santidad plena tampoco, porque la santidad te va a encerrar y te va a convertir en un religioso. Amén. Encerrarnos. Yo soy el santo y todos los demás son pecadores y yo cuido mi vida, está bien. Pero encerrarse en la santidad te
te va a hacer daño. Y quedarnos solamente con la gracia, que todo está bien, está todo perdonado, vamos a entrar en un libertinaje espiritual que va a terminar condenando nuestras vidas. O sea, gracia y santidad tiene que acompañarnos. Diga conmigo, gracia y santidad tiene que acompañarnos, es nuestra forma de vida. Y todo lo sucedido, dice el texto, verso 11, todo lo sucedido sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para la advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llamado el fin de los tiempos. Amén. Nos ha llegado el fin de los tiempos. Y Dios prospera y acompaña a las personas que Él elige. Porque Dios elige, Dios lo eligió a usted, ¿sabía usted? Dios lo eligió a usted. Ahora, la elección de Dios está bien, gloria a Dios, Él nos salvó, alabado sea el nombre de Jesús, Él ha puesto sus ojos en usted, es algo poderoso, lo que ya ha pasado en su vida. Ahora, pero hay cosas que dependen de Dios, que es lo que ya Dios hizo por usted, lo llamó para salvación, pero hay cosas que dependen de nosotros. ¿Qué es lo que depende de nosotros, pastor? Caminar en santidad y en integridad delante de Dios. Eso depende de nosotros. Por eso usted asiste a la iglesia. En la iglesia usted aprende si quiere. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando usted aprende, usted va a ver que tiene que hacer un cambio en su vida. Y esa vida cambiada va a ser acompañada y bendecida por Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso la prosperidad, ¿dónde está? En aquellos que caminan en integridad. ¿Sí? Aquellos que caminan en santidad. Prosperidad quiere decir, hay puertas abiertas. La bendición llegará, la paz llegará, los recursos llegarán, todas las cosas llegarán. ¿Por qué? Porque estamos agradando a Dios. Y cuando uno agrada a Dios, la bendición de Dios baja inmediatamente. Aquí cuando leímos el texto anterior, hay un problema, casi murió toda la familia del sacerdote. ¿Por qué? Porque había pecado en su familia. Entonces había pasado tiempo, se había hablado muchas veces, pero llega un momento, como puede pasar con nosotros, una vez un consejo, otro consejo, otro consejo, otro consejo, y a veces cuando Dios dice basta, cuando Dios cierra la puerta, hermano, nadie la va a poder abrir. Amén. Entonces tenemos que nosotros vivir en el temor de Dios, que es el temor de Dios, guardar la palabra. Lo que somos enseñados, lo que aprendemos en la iglesia, empezar a ponerlo por obra, de a poco, ¿no? Quizás todo no lo podemos hacer, claro que no, pero vamos poco a poco haciendo cambios, poco a poco aprendiendo y poco a poco avanzando. Amén. Éxodo capítulo 32, verso 14. Esto es nueva versión internacional. Aquí vemos que aparece Moisés, Dios habla con Moisés y le dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Fíjese cómo Dios trata con Moisés, porque un siervo del Señor justo, sin pecado, dijo Moisés, yo voy a caminar contigo. No dijo voy a caminar con todo el pueblo, voy contigo. Y ese hombre eligió Dios para prosperarlo y empoderarlo para que lleve más de 2 millones de personas a una nueva tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le habla personalmente, yo iré contigo. Y vamos a hacer esos logros y vamos a alcanzar esas cosas, tú y yo. En todo el trayecto que usted conoce, Moisés muere. Y aparece aquí Josué. Y a él le hace la misma promesa. Le dijo Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso quiere decir las nuevas generaciones que han de venir. Usted, una nueva generación, como estuvo Dios con otras generaciones, ahora Dios está con ustedes, hermano. En ese mismo momento Dios está con ustedes, con sus proyectos, con las cosas personales, las cosas familiares, la vida misma, Dios está con ustedes. Ahora, no alcanza que Dios esté con nosotros tenemos que movernos en esa voluntad de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios y hacia dónde Dios nos quiere dirigir. Josué emprende el viaje, empiezan esas grandes batallas, él tiene la gran batalla, el gran desafío que era Jericó. Jericó era algo impresionante, algo poderoso, era una gran batalla, era una ciudad muy, pero muy grande, con tremendas murallas, y Josué va, busca el consejo de Dios, sabe que la lucha es grande, que la batalla es muy grande, pero Josué empieza a conocer quién es ese Dios que él tiene.
Entonces a grandes murallas caen y él conquista Jericó. Él fue algo que fue nombrado en todo ese territorio, lo que Josué había hecho. Después de esta batalla, siguió, y aquí encontramos otra cosa. Fíjese que esta primera batalla de Josué, Dios dice, yo estoy contigo, porque las cosas estaban marchando bien, había éxito, había grandes conquistas. La conquista tiene que ver con grandes tesoros, con grandes oportunidades, como así son tus conquistas. La conquista de ustedes serán nuevos trabajos, nuevas oportunidades, nuevas cosas en sus vidas, y de eso nos alegramos cuando podemos tener cosas nuevas, alcanzar cosas para nuestra vida del área que sea. Nos sentimos gozosos, nos sentimos bien porque estamos avanzando, estamos prosperando, nos sentimos bien en el Señor. Pero ¿qué pasó aquí? Después de esa gran conquista, ellos iban a conquistar un pequeño pueblo que se llamaba Jai. De repente aparece Jai y dice, bueno, no es un pequeño un pueblo muy grande. Entonces él manda unos espías y le dice, vaya y recorre, fíjense. Vienen ellos los espías y dicen, no, con 3.000 a 4.000 hombres destruimos Jai. Eso es sencillo, venimos de esta gran batalla, venimos de estas grandes cosas, nos va a ir bien, un pequeño pueblo, esto lo vamos a destruir rápidamente. ¿Y qué pasó? Después de esa batalla van hacia Jai, él va con 3.000 hombres, va a ser esa gran batalla, pero cuando van a enfrentar esa gran batalla, Israel, esos 3.000 vuelven derrotados. Vuelven avergonzados. Entonces Josué se pone muy mal delante de Dios y él hace un reclamo a Dios. ¿Por qué fuimos derrotados? Le pregunta Josué a Dios. Y Dios le dijo ahí en Josué capítulo 7, verso 11, Israel ha pecado. Entonces, parémonos acá un poquito. Hubo un llamamiento a Josué, una gran conquista que nadie había hecho. Se logró la gran conquista porque Josué iba caminando según la voluntad de Dios. ¿Entiende usted hasta ahí? Él hace la gran conquista, es como usted hoy, está esperando grandes cosas en Dios. Dios lo va a acompañar y usted lo va a lograr porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia sobre usted. Pero aquí había algo, hubo otra batalla más pequeña, parecía que esto iba a ser mucho más rápido, pero había un problema aquí. Y el problema se llama pecado. Digo conmigo, pecado. Y le dice el Señor, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han metido y aún han guardado entre sus enseres. Que había aquí pecado, robo, mentiras, etcétera, etcétera. Uno parece que no se ve. Dios lo ve. Hermano, no es que no se ve tus acciones, tu vida, fuera de la iglesia, donde estés, aún en lo profundo de tu habitación. Dios dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Y ahí vamos a ser vistos. Y según nuestras obras vamos a ser juzgados. Israel estaba en victorias, grandes conquistas, hasta Jai. Porque Jai, ahí ellos pecaron contra Dios. Y Dios no perdonó su pecado, inmediatamente los avergonzó delante de sus enemigos. Y ellos han hurtado, han metido en sus enseres. Y fíjese que por un solo hombre, por una mentira, por un robo, Israel no pudo conquistar ese territorio. ¿Me escucha mi hermano? Un hombre, una mentira, un robo, Israel no pudo vencer. Entonces fíjese cómo Dios mira a su pueblo, cómo Él cuida a su pueblo. Y esa es la virtud de la iglesia. Si queremos conquista no significa con mayor esfuerzo. El mayor esfuerzo es parte. Si nosotros queremos mayor conquista, necesitamos tener mayor presencia de Dios en nosotros. Si no, la conquista no sirve. Es más, la conquista no llegará. Aleluya. Porque es Dios el que nos hace conquistadores. Por un solo hombre murieron, por la causa de ese hombre, murieron 32 personas. Por causa de ese que era un ladrón, un engañador, un mentiroso.
Entonces, por eso, hermano, ¿qué quiero decir con esto? El cuidado, porque los ojos de Dios nos ven. Lo están viendo usted ahora, lo están viendo en su casa, en su trabajo, en todo lugar. Usted quiere grandes cosas, hermano, para lograr grandes cosas en Dios, hay que ser honesto con Dios. Y vivir una vida de honestidad y no de mentira, y de burla, y demás, porque para eso está el mundo. El mundo engaña, traiciona, miente, y todo eso, ahí está el mundo. Nosotros, si queremos ser hijos de Dios, caminar en el camino del Señor, se nos pide a nosotros otra cosa. Hay una demanda de Dios, hay una enseñanza de Dios, porque es un pueblo diferente al que Dios llama para llevarlo al cielo. Amén. En el verso 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Le habla más allá. Es más, Israel, toda batalla que quieran emprender, no van a poder hacer frente a ningún enemigo. Le dice Dios, cualquiera que ustedes vayan a atacar, cualquiera, hasta el menor, los va a volver a derrotar. Terrible esa palabra, hermano. A veces alguno pregunta, ¿por qué este cristiano está de esta manera y no levanta la cabeza y no levanta la cabeza? Porque no se apartan del pecado. Entonces la presencia de Dios no está. Y las victorias nunca son emocionales, las victorias nunca son por la fuerza de nuestro puño, la victoria viene de Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Sino que delante de sus enemigos volverá la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema. Y mire lo que le dice, ni estaré más con vosotros. Oh, pero no, es terrible lo que Dios le está diciendo. Claro que sí. ¿Y por qué le dice? Le dice, si no destruyeses el anatema de en medio de vosotros. Yo, Josué, no piso más esta tierra, yo no voy a estar más con ustedes, me retiro mi presencia de ustedes hasta que cambien y me saquen ese ladrón, ese mentiroso, ese ladrón que está ahí, sáquenlo de mi pueblo. Diga gloria a Dios, hermano. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo hacen, claro que sí, y la presencia de Dios vuelve sobre Israel. ¿Me entiende, mi hermano? Aprenda, por favor, en esta tarde. ¿Cuál es el resultado de la presencia de Dios, pastor? Crecimiento. Digo, amigo, crecimiento. El resultado de la presencia de Dios es que las puertas cerradas a vos se te van a abrir porque Dios está contigo. La respuesta de que está enfermo para morir y vos enfermo pero te vas a sanar es por la misma presencia de Dios, que Dios es tu sanador. La misma palabra de poder es la que te liberta y la misma palabra de poder es la que condena al otro, al impío, al que se aleja de Dios, al que no dispuso en su corazón a obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es el resultado de la presencia de Dios? Crecimiento. Todo lo que hace va a prosperar. Si está la presencia del Señor, todo lo que hagas vas a prosperar. Aunque se levanten enemigos 10 veces más fuerte que tú, vas a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Aleluya. Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Presencia de Dios. ¿Se acuerda? Pentecostés, había llegado la presencia del Señor, empezaron a predicar y ahí empezaron los primeros 3,000 personas se acercaron a la presencia del Señor. Más adelante en el capítulo 4 se añadieron 5,000 más. Aleluya. Y dice sin contar las mujeres y los niños. Fíjese la cantidad de gente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Aleluya. Para que la presencia de Dios esté, debemos sacrificar. Tenemos que esforzarnos, dejar cosas y acercarnos más a Dios para que Dios haga su voluntad en nosotros. Otra cosa que había en ellos era temor de Dios. Digo, amigo, temor de Dios. Dice la palabra que ellos estaban juntos, tenían en común todas las cosas, estaban todos los días en el templo, comían juntos con sencillez de corazón, alababan al Señor, que era un pueblo unido, que le gustaba estar en la iglesia, le gustaba estar con sus hermanos, trabajaban, hacían sus cosas, pero volvían para estar con sus hermanos, para participar, no solamente estar, ayudar a sus hermanos, porque el texto dice también que cuando había necesidades, algunos vendían propiedades y cubrían las necesidades de los hermanos para que todos estén bien, nadie esté sufriendo, nadie pase necesidades, porque hay un pueblo que se amaba entre sí y se cuidaban entre sí.
Y todo eso agrada a Dios, porque cuando un pueblo se ama, cuando todos no hay divisiones, no hay contiendas, hermanos, en el pueblo de Dios, la presencia de Dios está en ese lugar. Y no así, cuando hay divisiones, pleitos y demás, la presencia de Dios no está. Podemos cantar lindos coritos, podemos hacer muy largas oraciones, pero la presencia del Señor no está. Amén. Aleluya. ¿Qué pasó ahí, pastor? Todos estaban con sencillez de corazón, alababan a Dios, toda la gente los querían porque eran personas honestas, eran personas dadivosas, toda la gente le gustaba estar con ellos. Ahí en Hechos capítulo 2, verso 43 al 47, y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. O sea, cada día enviaba personas porque dice, aquí sí los te voy a andar, porque hay un pueblo que ama, un pueblo que cuida, un pueblo que protege. Yo ahí voy a enviar cada día a aquellos que van a ser salvos. Amén. ¿Y el evangelio qué pasó, pastor? El evangelio se extendió por todo ese mundo antiguo. Por todo lado creció rápidamente. ¿Por qué? La clave es por causa de la presencia del Señor. Quiero hacer un punto aquí. Nosotros no nos confiemos en nuestras formas de trabajos. Tenemos una forma de trabajar, muy bien, gloria a Dios, pero no alcanza, hermano, con la forma de trabajo si la presencia de Dios no está ahí. No sirve que hagamos gran esfuerzo con eventos, abramos casas y demás, si los que están trabajando no buscan de tener una relación con Dios, no buscan que la presencia de Dios esté en ese lugar, lo que no va a haber no va a haber éxito, sino fracaso. Para que haya éxito, la presencia de Dios tiene que estar en ese lugar. Amén. ¿Sí? Pastor, pero esto es nuevo. No, esto ha pasado por generaciones. Y hay tiempo que por cientos de años Dios no habló con el ser humano. Amén. Y esto ya pasó, se viene repitiendo. Si usted mira toda la historia, se ha repetido. Ahora voy a hablar de esto. Mire, desde el año 100 hasta el año 313, la iglesia fue amenazada y fue perseguida por el Imperio Romano. De todo, la iglesia sufrió muchísimo. Tiempos terribles, terribles. ¿Se acuerdan? Usted habrá visto la película de los cristianos que lo tiraban ahí en el Coliseo Romano para que se lo coman los leones, los cortaban en pedazos y eran grandes desastres y el gobernante se enfurecía porque los cristianos morían en las garras de los leones con una sonrisa en su rostro y más locos se ponían porque ellos se sentían honrados de morir porque estaban muriendo para Cristo el Señor. Lo maravilloso de eso es que a pesar que de la persecución la iglesia siguió creciendo. Hermano, mire, siempre acuérdese de esto. Cuando la iglesia más es perseguida, más crece. Amén. Porque ¿qué pasa? Ahora le voy a hablar de eso. Era una iglesia pura. ¿Por qué, pastor? Ser cristiano en ese momento significaba persecución y muerte. Entonces allí no había tibios. Los tibios ya se habían ido. Ya no estaban. Los religiosos no estaban. Los que estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Aleluya. Por eso es una iglesia pura. Y cuando la iglesia es pura no tiene enemigos. Porque todo enemigo que quiera hacer frente a una iglesia pura va a ser derrotada. Aleluya. Va a ser derrotado porque la presencia de Dios está con ellos. Una iglesia pecadora siempre va a fracasar, va a haber dentro de la iglesia miseria, enfermedades, pleitos, discordia, etcétera, etcétera, porque esos son frutos del pecado. Alabado sea el Señor. Amén. Así que ahí la iglesia empezó a avanzar, aunque fue perseguida, estuvo avanzando como nunca. Como siguió creciendo, también se convirtió en la institución más poderosa del imperio, en aquel tiempo del Imperio Romano. Fue la institución más poderosa que existía. Hasta el año 313. También allí, hasta ahí había persecución. Aparece un hombre, un gobernante, Constantino, saca un edicto. ¿Y para qué? Para que los cristianos no sean más perseguidos y la iglesia entra en un tiempo de paz. Ya no son perseguidos. En el año 380... se nombra al cristianismo como la religión oficial. La iglesia tuvo privilegios, la iglesia tuvo un lugar, fue honrada, los gobernantes estaban ahí, la gente de adinerada estaban en las iglesias y todo el mundo quería ser cristiano. Pero eso parecía bueno,
pero se convirtió en algo malo. ¿Por qué, pastor, se convirtió en algo malo? Si ahora ya estaban, no los perseguían, no los mataban, tenían un lugar, tenían un derecho. Porque el tema es el siguiente. Todo el mundo decía ser cristiano, pero no todos eran verdaderos cristianos. ¿Vio cuando algo está de moda? ¿Amén? ¿Vio cuando algo está de moda? Todos van a la moda y todo esto, y bueno, ahora es eso. Y todo, y en aquello, eso era un poco la moda. Y ahora era el cristianismo, lo máximo, y todos querían ser parte de, todos querían ser cristianos, aunque no lo eran. Algunos sí y otros no. Y entonces, ¿qué pasó? Mira, hermano, cuando Satanás no puede confrontar de frente, te va a venir por un costado de tu vida. Le voy a dar un ejemplo porque quiero darle con claridad este tema. Cuando usted está enfrentando, como este año, de enfrentar, y espero que lo esté haciendo, y si baja los brazos, también la va a pasar muy mal. Usted tiene que avanzar confiando en Dios, y Él le va a dar la fuerza y la sabiduría para que usted haga todo lo que tenga que hacer. Pero mientras tanto, usted puede avanzar, puede estar confiando en Dios, pero recuerde que Satanás no le va a venir de frente. Amén. Satanás no le va a venir de frente. Si usted ora, ayuna, no le va a venir de frente. ¿Y de dónde va a venir? Va a venir por tu parte débil. Entonces en tu parte débil es por donde va a entrar. Y ahí va a generar una destrucción o una herida que te puede llevar un tiempo de estar herido o una herida mortal también puede llegar a ser. ¿Por dónde va a entrar entonces? Por tu parte débil. Entonces nosotros vamos confrontando, vamos viendo los logros, pero no nos olvidemos de nosotros, que somos seres humanos, que tenemos partes débiles, que tienen que ser aseguradas en Dios, fortalecidas en el poder de Dios, para seguir adelante con confianza y seguridad hasta el fin. Porque el tema no es estar aquí un par de meses, un par de años. La cosa es que usted empieza el camino, llegar hasta el fin, sino de qué le sirvió tantos años, tanto esfuerzo. Hay que llegar hasta el fin. ¿Qué tal lo tuyo? Hay que llegar hasta el fin. Aleluya. ¿Qué pasó ahí, pastor? Todo el mundo deseaba ser cristiano, pero todos no eran cristianos verdaderos. Satanás se mete en medio de la iglesia, se mezcla, empieza a mezclar falsas doctrinas. Empieza a meter en esa religión falsas doctrinas. Hoy está pasando lo mismo en la iglesia. Hay gente que ama a Dios y sus vidas son transformadas. Y hay otras que en medio están en la iglesia también, pero no hay cambios y a veces hay hasta retroceso. Amén. Pues no se trata de venir a la iglesia, se trata de aprender y transformar nuestra vida por la palabra del Señor. Amén. Hay personas que están en la iglesia distraídas, a veces están con su celular, están charlando mientras está el sermón, se levantan, van y vienen sin ninguna reverencia a la palabra del Señor, y después dice, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me habla? Porque usted se va de la iglesia quizás un día y no sabe ni siquiera de qué fue el sermón o la enseñanza de ese día. Viene al otro día y se olvida, el diablo le roba todo lo que Dios le enseñó, el tesoro que Dios le dio, vino un ladrón ahí a la puerta, le robó todo lo que tenía, usted sigue pobre, sigue indefenso, y aquel que es indefenso es fácil destruirlo. Porque lo que nos hace libres, lo que nos hace fuerte a usted y a mí, es la palabra de Dios. Si usted no tiene palabra de Dios en su vida, usted no tiene nada. En aquella iglesia comenzaron a aparecer esos muñequitos, amén, aquellos que diciendo que eran santos, que eran imágenes de sus padres y demás, y empezaron a aparecer todo eso. Las vírgenes también aparecieron por ahí, y así comienza el peor pecado del cristiano, que es la idolatría. Hermano, Dios aborrece la idolatría. Digo, amigo, Dios aborrece la idolatría. ¿Qué pasó en ese tiempo, pastor? Aquellos que venían con tradiciones, estas tradiciones las metieron en la iglesia. Ojo con esto. Nosotros tenemos una doctrina que significa una enseñanza, la sana enseñanza del Señor, la sana doctrina. No podemos traer costumbres, formas o modas dentro de la iglesia, porque va contra la palabra de Dios, aunque a nosotros nos guste, aunque nos parezca que está bien.
No se debe hacer. Hay una sola palabra porque hay una sola sana doctrina y es la de Cristo, no de ningún mortal, quien sea. Hay una sola doctrina y es de Cristo. Amén. Es una sola enseñanza y es por Cristo. Nadie puede traer otra doctrina. Toda doctrina traída a la iglesia, costumbres, formas, modas, es maldición que uno trae a la iglesia. Por eso usted tiene que ser celoso de su iglesia y cuando escucha algo que es raro, que no va conforme a la palabra del Señor, usted reprenda eso, sáquelo, hermano, vaya contra eso, denúncielo, porque va contra nosotros. Eso si se deja crecer en lo oculto, nos puede generar un gran problema. Porque lo que tiene que guardar usted y yo es la palabra del Señor en nosotros. Dios aborrece la idolatría. Y quizás hoy usted me puede decir, pastor, yo no ando con imágenes, no tengo ningún muñequito en mi casa. Espero que no. Amén. Porque vio cuando pasan de moda un santo o algo, te ponen el nombre de otro y te ponen otra virgen y otro santo y le cambian el nombre mientras que tenga agua en la mano. Aleluya. Pero quizás usted ama más a su auto, a su trabajo, sus proyectos personales. Usted ama eso más que a Dios. Y eso, hermano, eso es idolatría también. Porque ¿qué es la idolatría? Es amar más otra cosa y dejar en segundo lugar a Dios. Aleluya. Por eso uno dice, no, yo no tengo imágenes, muy así, con cara de nervioso. Pero quizás tu trabajo, tu auto, tus posesiones, tu estilo de vida es más importante que la palabra del Señor, que hacer cambios en tu vida. O también la idolatría puede ser por tu propia persona. Te endiosaste, crees que sos la mujer especial o el hombre especial que está sobre toda la cosa. Cuidado con esto, porque grande será tu caída. Por muchos años se prohibió leer la Biblia. Cuando vamos para atrás, hubo una parte que se llamó la parte oscura de Dios. Se fue cuando Dios no habló con el ser humano por mucho tiempo. En aquellos años había prohibido leer la Biblia. Se enseñaba que era para algunos pocos nada más, y esos pocos eran aquellos intercesores nada más de Dios, y lo tomaron una religión y se autonombraron ellos los únicos intercesores delante de Dios, dejando al pueblo fuera del conocimiento de la palabra. Esto pasó por muchos muchos años. Y para peor, cuando el pueblo quería llegar a saber, esos pocos también les hablaban en latín. Así que fíjese, pobre gente, prohibiendo, leyendo la Biblia, le daban un mensaje en latín que no entendían nada, y ahí quedaban con incertidumbre y solamente eran atados, eran engañados por una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Amén. Esto se llamó los años de oscuridad. Aleluya. Esos años fueron esos. La mentira se instaló, pero desde que se instaló la idolatría y fue la idolatría desde los gobiernos, Dios dejó de hablar con el ser humano. ¿Qué pasó en ese tiempo, pastor? En ese tiempo es cuando salieron muchas religiones intentando hacer algo. Por eso hay tantas religiones sobre la tierra. Por el silencio de Dios. Dios estaba ofendido, estaba enojado, estaba airado. Porque había idolatría en el corazón de esas personas. Y qué locura. Algunos siguen creyendo esto hasta el día de hoy. Algunos. Siguen con la idolatría, con el paganismo, etcétera, etcétera. Y creen que eso es... Y siguen enseñando y siguen predicando esa gran mentira. Alabado sea el Señor. Lo bueno es que en el año 1450 la Biblia comenzó a ser traducida al idioma del pueblo. ¿Por qué? Porque en ese año se hizo la imprenta. Gloria en nombre de Jesús. Y ahí empezaron a imprimir, porque antes era todo manuscrito, o sea que un libro era demasiado costoso para que un trabajador lo pudiese comprar. Es más, no había muchos, porque por el valor que llevaba a ser un libro. Pero gracias al plan de Dios, que Dios quiso que su pueblo conozca su palabra, ahí se inventó la imprenta y se empezó a imprimir Biblias. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. La Biblia fue traducida en varios idiomas. La gente pudo aprender que somos salvos por la fe. ¿Por qué, pastor? Porque antes se le enseñaba que eran salvos por las obras.
Y también habían sido enseñados que tenían que pagar para ser salvos. Fíjese que la falsa doctrina inventó el purgatorio, que era el lugar donde uno quedaba ahí y había un intercesor que podía sacarlo del purgatorio siempre y cuando... ¿Cuál era el tema, pastor? Poner, ¿qué era? Los bienes de ese que se había muerto tenían que ser llevados a la iglesia para que ese falso sacerdote ore para sacarlo del purgatorio. Eso fue una gran mentira, es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Siempre ha sido así, hermano. Entonces la falsa doctrina se va instalando y eso te va matando, te va destruyendo. Aleluya. Amén. ¿Sí? Así que Dios los bendiga a todos aquellos que tienen Biblia. Y Dios bendiga más los que lo trajeron hoy. Porque alguno la otra vez me dijo, pastor, no puedo salir con la Biblia, no puedo traer, pues no puedo andar con armas por la calle, pastor. Entonces, pastor, la salvación es un regalo de Dios. Digo, amigo, la salvación es un regalo de Dios. No hay que pagarlo, no hay que hacer ninguna obra física, nada. Hay que tener una vida de aceptación a Jesucristo y la obediencia a su palabra. La salvación es un regalo de Dios. Nadie la puede comprar, tampoco nuestras obras nos salvan, sino el vivir por fe y en santidad en Dios. Eso te va a llevar a la salvación. Por gracia sois salvos, solo por creer y bautizarse en el nombre de Jesucristo somos salvos. Aceptamos al Señor, lo integramos a nuestra vida, aceptamos su mensaje y nos bautizamos en su nombre, y en su nombre hay salvación. Entonces somos salvos por su nombre. También usted tiene que buscar ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas lenguas, porque también está el bautismo del Espíritu Santo, que la evidencia es el hablar en lenguas. Usted debe hablar en lenguas ordenadamente, en su oración, en su casa, debe intentar, debe ejercitar el hablar en lenguas, porque usted quizás no entiende, si hay un intérprete puede saber, pero si usted no lo entiende, dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Hay una edificación que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y es bueno que oremos con entendimiento y también que oremos en lengua. Amén. Y Jesús siempre está con la iglesia que sacrifica. Amén. La iglesia que vive en santidad. En nuestra era, desde el avivamiento allí de la calle Azusa, se fue manifestando la presencia de Dios en muchos países y Dios quiere que vivamos en su presencia. Donde está la presencia de Dios hay libertad, donde está la presencia de Dios hay sanidad, donde está la presencia de Dios hay prosperidad, porque Dios hace esas cosas. Entonces la preocupación de todo cristiano, de usted y yo, es que nos preocupemos no por venir a la iglesia, sino que la presencia de Dios esté. Entonces yo sé individualmente que tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Tener una relación con Dios. Y no venir a la iglesia, total otros oran y otros ayunan y otros están en la presencia del Señor, porque a usted no le va a servir. Le va a servir a la persona que ora, ayuna y está en la presencia, pero no le va a servir a usted. Alabado sea el Señor. Amén. Pero también tenemos una advertencia de parte de Dios, que es necesario también en este día, que podamos meditar en ella. Y yo quiero que usted preste atención a esta advertencia de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 2 en adelante. Y le dice el Señor, le habla a esta iglesia, que es un tiempo de la iglesia. Y le dice el Señor, yo conozco tus obras, no las obras de todos, aunque las sabe. Cuando habla personalmente sobre tu vida. Yo conozco lo que estás haciendo. Amén. Vuelvo a repetir. Dios te dice, yo conozco lo que estás haciendo ahora. Aleluya. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos.
y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto está hablando de un cristiano que ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho, trabaja muchísimo para la obra del Señor, va de un lado para el otro para predicar, hace muchas cosas para el Señor. Pero le dice, está muy lindo todo esto, yo veo todo lo que estás haciendo, pero hay un problema en ti. Le dice, pero, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos queridos, la obra de Dios no va a funcionar si no amamos a Dios y el amor de Dios no está en nosotros. Nosotros sin Dios volvemos a ser carne, volvemos a ser perversos, volvemos a ser corruptos. Gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, podemos permanecer delante de su presencia con fuerza, con amor, con paz y con santidad. Aleluya. El reclamo de Dios, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué es de dónde has caído? ¿Dónde fue tu tropezón? Acordate, ¿dónde fue tu tropezón? ¿Cuándo fue tu tropezón? Porque también está la misericordia, digo amigo, también está la misericordia de Dios. Dígalo más fuerte, no se asuste. También está la misericordia de Dios, claro que sí. Porque claro que nos equivocamos, fallamos, pero claro que sí. Entonces, pastor, ¿ya somos condenados? No, en ninguna manera. Lo que Dios quiere es que te salves. Él vino para salvarte, no para condenarte. Y va a hacer todas las cosas para que seas salvo. Aunque te equivoques, aunque falles. Igual Él te va a dar de alguna manera, alguna salida. Pero la salida es, recuerda por tanto de dónde has caído. Amén. Y la clave es, y arrepiéntete. Digo amigo, el arrepentimiento, para aquellos que están lejos de Dios, es la puerta de volver, la puerta que lleva el camino para volver a Dios. O sea, pastor, un cristiano que se arrepiente, ¿puede volver a Dios? Sí, rotundamente sí. Pero escuche, arrepentimiento no es llorar. Venir al altar y llorar, oh, estoy triste, me arrepiento, aleluya. No. El arrepentimiento es un cambio total de esa vida. Amén. El arrepentimiento real es que tu vida ha sido transformada. Entonces vemos que hay un arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, golpearse el pecho, soy el pecador, fui el culpable, no lo voy a hacer más y después lo seguís haciendo. Arrepentimiento significa un cambio. Ves el favor de Dios, te arrepentís, gracias por esa oportunidad, Señor, ahora voy a caminar como tú quieres. Aleluya, eso es arrepentimiento. Entonces el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuál es la primera obra? ¿Se acuerdan cuando usted llegó a la iglesia? ¿Se acuerdan cuando llegó a la iglesia? Todo lo creía, estaba fascinado por la iglesia, quería trabajar en todos los ministerios, quería hablar en lengua en todo momento. Amén. Estaba feliz por haber sido bautizado en el nombre de Jesús. Usted estaba feliz porque su nombre estuvo escrito en el libro de la vida eterna. Ser cristiano era lo mejor. Usted encontró la paz, se encontró con un Dios todopoderoso y usted estaba feliz y contento, emocionado, apasionado por Cristo, ¿sí o no? Amén. Entonces dice, todo eso se apagó. Así que vuelve al primer amor. Amén. Vuelve al primer amor. Le dice a este que se había ido. Pues si no, eso es lo que Dios hace cuando corta un camino, cuando Dios corta un ministerio, cuando Dios corta una vida. Porque Dios da oportunidades. Hay personas que están en eminencia, que tienen un privilegio dentro de lo que es el ministerio de la iglesia, un liderazgo, un ministerio, un pastorado, un obispado, lo que sea. Hermanos, si no estamos conformes a la voluntad de Dios, fuera ese que estaba, ya no estará más. Y vendrá otro en ese lugar y será una persona mejor que el primero. Amén. También están las advertencias de Dios. ¿Quién conoce las advertencias de Dios? Que usted hizo macana y dice, no lo hagas más. Otra vez, no lo hagas más. Y otra vez la macana. Y no lo hagas más. ¿A quién le pasó eso alguna vez? ¿Le pasó? ¿Le habló Dios? Basta. ¿Sí le habló? Levanta la mano a quien Dios le habló. Basta. Amén. Y acá está la oportunidad. Arrepiéntete, vuelva a hacer las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido.
¿Qué significa quitar el candelero? Otra vez vas a vivir bajo las sombras de las tinieblas de condenación. Porque es Dios que quita su presencia. Y si Dios quita tu presencia, lo que te queda es muerte. Jesús vino para darte vida y vida en abundancia, pero aquellos que desprecian la vida de Dios volverán a las tinieblas, y en las tinieblas, ahí, hermanos, será el lloro, el crujir de dientes y la muerte eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Diga gloria a Dios con ánimo, alabado sea el Señor. Oh, aleluya, pastor, pero esto está muy fuerte. Mejor, hermano. Necesitamos que Dios nos sacuda bastante para que saque todas las pulgas que tenemos. Amén. ¿Vio el perro cuando tiene muchas pulgas o está salpicado con agua? Se sacude todo de la cabeza, no sé cómo hace, hasta la cola, ¿vio? ¿Lo vio? Y le sale todo lo que no tiene que estar. Que Dios en su misericordia nos pegue una buena sacudida. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué es? Diga conmigo, arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, la presencia de Dios volverá a tu vida. Si hay pecado, la presencia de Dios no está. Y si Dios no está contigo, estarán los demonios contigo. Ese es el otro problema. Y hay personas que a veces juegan con Dios, pero hay momentos, yo he conocido personas que el diablo le veló la mente. Jamás pudieron volver a Dios. Es de personas que el diablo le ha robado todo lo que tenían y ya no podían volver más a Dios. He visto personas que murieron fuera de la gracia. Hermanos, y esto es muy poderoso. Cuando Dios habla, hay que prestar atención. La Biblia dice, rugirá el león y no va a haber presa. Claro que va a haber presa. Cuando ruge el león dice, ese me lo como. Y cuando Dios habla es porque hay una respuesta sobre la iglesia. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Vivamos en la verdadera vida nueva de Dios. Vivamos la vida nueva de Dios. ¿Ya vinimos del mundo? Sí. Amén. Ya estuvo caminando, todos estuvimos caminando por el mundo, ¿no? Yo también estuve muchos años en el mundo. Ahora caminamos en Cristo. Ya no podemos volver atrás. Si volvemos atrás porque estamos considerando que el mundo es más lindo que la presencia del Señor. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué le pasa a los cristianos? Porque entran a la iglesia pero no conocen a Cristo. Entonces no se pueden enamorar, no se pueden impactar por lo que Él es y lo que puede hacer por ellos. Entonces no consideran entre el mundo y Cristo, ellos no tienen diferencia. Usted tiene que conocer a Dios. Decirle que está al lado tuyo, tenés que preocuparte de conocer a Dios. Aleluya. Efesios capítulo 4, versos 17 en adelante. Dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué hay la ignorancia? Dice, por la dureza de su corazón. Cuando uno no recibe la palabra con amor, un corazón duro rechaza la palabra. Un corazón quebrantado, un corazón que busca la presencia del Señor, ahí estará la presencia del Señor. ¿Por qué, pastor, tienen entendimiento entenebrecidos, están alejados de la verdad? Porque su corazón, la palabra llega a ellos, pero como no están dispuestos a aceptarlas, la palabra rebota en ellos, no entra. ¿Dónde entra la palabra? Donde hay un corazón sediento de Dios, donde hay un corazón que dice, yo necesito tu palabra, necesito que me hables, necesito de ti. Ahí entra la palabra. Cuando hay soberbia y altivez o el yoísmo, la palabra rebota, no llega. Entonces en su misma ignorancia son destruidos. Amén. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pastor, ¿qué es eso? Que perdieron sensibilidad. Perdieron la comunión con el Espíritu Santo, ya no tienen temor. Cuando está el Espíritu Santo y una vida de santidad, vas a pecar porque todos queremos pecar, aunque no debemos pecar. Hay algo que nos atrae, pero tenemos el temor de Dios y decimos, esto no podemos tocar, Dios no quiere, y si lo toco, entro en maldición. Y el temor de Dios nos aparta. Pero cuando el temor de Dios ya no está, no tenemos en cuenta a Dios, perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo, entonces nos podemos meter en cualquier camino y no tenemos culpa.
Porque nos metemos en caminos de maldad porque ya el temor de Dios ya no está en nosotros. Aleluya. Amén. A los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y si habéis sido enseñados a Él, por Él, si habéis sido enseñados por Él. Si Cristo te enseñó, hay temor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarse de aquel viejo hombre, dice la palabra, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros venimos con cosas del mundo, venimos a la iglesia y tenemos que aprender a despojarse de ese que está viciado, está lleno de pecado y ahora va a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde comienza el cambio, pastor? En tu cabeza. Uno empieza a entender, empieza a razonar y después es guiado por Dios. Y cuando uno es guiado por Dios, lleva la bendición de Dios a su vida. Y vestíos del nuevo hombre. Entonces tenemos que vestirnos de alguien diferente, del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Ahí está creado en la justicia, en la santidad y en la verdad. Ese es el nuevo hombre. Aleluya. ¿Sí? Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Usted se va a dar cuenta cuando empieza el fracaso, cuando usted miente o escucha mentiras. Ese es el comienzo del fracaso del cristiano. Cuando escucha mentiras y habla mentiras, ya está metido en un terreno peligrosísimo. Entonces, pastor, verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya tu paciencia, tu conducta, tu forma de vivir está en la paz del Señor, podés responder, podés razonar, podés hacer cambios en tu vida porque estás en la paz del Señor y en la sabiduría de Dios. No estás como el mundo que cualquier cosita te saca de los pelos, le querés agarrar trompada, lo querés echar, querés romper todo. Amén. Eso es la maldad que habita en el ser humano. ¿Y qué dice la palabra? Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. ¿Qué da lugar al diablo, pastor? Cuando vas a hacer un acto, cuando vas a hacer algo, no lo hagas por tu emoción. ¿Le pasó alguna vez a usted como cristiano, en vez de decirle, bueno, te perdono, tendría ganas de decirle, bueno, te reviento? Claro que sí, lo sentimos. Pero como tenemos temor de la palabra, callamos, oramos, tragamos saliva y esperamos el momento de decir, bueno, te perdono. Porque obramos según la voluntad del Señor. Porque si fuese por nosotros, te reviento, ¿sí o no? El que hurta, no hurte más. Si no trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que es ladrón deje de robar, el mentiroso deje de mentir, y el que vive una vida de inmundicia deje de vivir en inmundicia y venga la santidad de Dios. Dios hoy le está dando a usted una oportunidad. Si esto está tocando su corazón, Dios a usted le está dando una oportunidad de volverse a Dios si se ha alejado de alguna manera. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea de buena para la edificación necesaria, aleluya, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hay que darle libertad al Espíritu Santo en ti para crecer, desarrollarse y no contristarlo, no apagarlo, no tenerlo sujeto. Aleluya. Amén. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Porque si no es imposible la obra de Dios que sea hecha en nosotros. Nosotros tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que ofrecernos a Dios para que Él haga en nosotros. Porque cuando decidimos, nosotros egoístamente decidimos mal.
Cuando tomamos decisiones que le gustan a nuestra carne, más vale que vamos a ir corriendo al pecado, no vamos a ir corriendo a Cristo. Por eso hemos nacido del agua y del Espíritu, porque el Espíritu Santo te ayuda, te empodera para que sigas en la verdad de Dios. También hay algo que usted y yo debemos quitar. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura. No puedes vivir amargado, tienes que vivir feliz por la presencia del Señor en tu vida, aunque tengas problemas. Vuelvo a repetir, hay que quitar la amargura. No podemos vivir amargado aunque estemos pasando un problema. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Usted tiene que aprender a cuidarse, a protegerse y que el diablo no use la amargura. Hay cristianos que por causa de la amargura terminaron en suicidio, terminaron en grandes peleas, en grandes conflictos. Hermanos, cuando todos vamos a pasar tiempos difíciles, tiempos que no quisiéramos pasar, pero tenemos que pasarlos en Dios. La presencia de Dios te va a producir gozo, te va a producir fuerza para que pases ese día malo, hermano. Pero tenemos que quitar toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay que quitarla. Pero dice quítese, es que nosotros lo tenemos que hacer. Ya no lo hace, digo amigo, eso no lo hace Dios. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a identificar un poco. Amén. Por eso si hay amargura, hay que sacarla, no tiene que estar ahí. Aunque estés pasando un problema. Hay que buscar la presencia de Dios, gozate en el Señor, que el diablo reviente, no que reviente vos, hermano. Que para el pastor yo no estoy, no hay condiciones, no está la cosa para que esté bien. Hermano, eso en el mundo, eso fuera, pero dentro tuyo hay un templo, dentro tuyo hay un ser maravilloso que te ama con todo, como nadie te va a amar nunca, ni te amará jamás, y eso es el Espíritu Santo de Dios. Así que no te olvides de Él y hacete fuerte contra aquellos que te quieren humillar, contra aquellos que te hacen la guerra. Hacete fuerte en Dios, aleluya. Enojo. ¿Anduvo enojado? No, quítese, lo tenemos que sacar el enojo, aleluya. Ira, ¿anduvo medio loco? Sáquenlo eso también. Gritería, ¿anduvo los gritos? Eso hay que sacarlo, mi hermano. Hola, estas cosas, fíjense, si están en ustedes, dice la Biblia, si esto están en ustedes, están en problemas. Amén. Y maledicencia, y toda malicia. Aleluya. ¿Qué es la malicia? La maldad de nuestra carne. Porque lo bueno que está en nosotros es por el Espíritu Santo de Dios. Pero nuestra carne es mala. Nuestro corazón, después lea la Biblia lo que dice del corazón. Si usted mira lo que hay en nuestro corazón, aleluya, queremos ir a Favarolo, a ese lugar, quita este corazón, Señor, ponme otro. Está lleno de veneno, de mortal, de engaño, de envidia, de soberbia, de altivez, todo eso está en nosotros. Y si vivimos en la carne, todo eso va a aflorar en nosotros, por eso tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. No podemos vivir como el viejo hombre vivíamos, sino revestidos del nuevo hombre, según Cristo. Ese es nuestro trabajo, es su trabajo. Antes, amén, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Ay, pastor, pues yo no tengo ganas de perdonar. ¿Le pasó una vez que no tiene ganas de perdonar? ¿Nos pasa, sí o no? Pero dígame, pastor, ¿por qué tengo que perdonar? Porque dice, nosotros tenemos que perdonar como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Pero ese fue malo y usted también fue malo. Pero ese pecó y usted también pecó. Y aquel mintió y usted también mintió. Y Dios lo perdonó. Y así que tendremos que tomarnos tiempo delante de Dios y tenemos que perdonar. Pero yo quiero juicio, que caiga fuego del cielo. Eso le corresponde a Dios, hermano. Nunca a nosotros. No pida usted juicio. Usted pida siempre, escuche lo que voy a decir. Usted nunca pida juicio, pida justicia. Escuche otra vez.
Nunca pida juicio hacia nadie. Usted pida justicia. A Dios no se le escapa un pelo, hermano. Y confíe en la justicia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Tiene alguien para perdonar? Estamos deudores, ¿eh? Entonces, pastor, hermano querido, vivamos bajo la presencia del Señor. El monte ardiendo que nos espera solo es para que aquellos que sacrifican, hermanos, por amor al Señor. Así que aprendamos por la palabra, afirmémonos por la palabra y pasemos todo el tiempo que tengamos que pasar, hermano, pero todo el tiempo que usted tenga que pasar, páselo por la palabra de Dios. Nunca el éxito va a estar en nosotros. Nunca va a estar en nuestra fuerza y menos en nuestra sabiduría. El éxito que usted quiere, la paz, el amor, los días buenos, el cambio de su corazón, el cambio de su vida, de lo que usted llama su realidad, todo eso está en Cristo. Nunca va a estar en nosotros. Es más, usted solo no lo va a poder hacer, ni yo, ni nadie. Solamente Dios nos puede ayudar. ¿Quién puede volver del pecado si Dios no nos llama desde la santidad? ¿Quién no me puede llevar otra vez a la justicia si no es Dios, que es el Dios de la justicia? ¿Cómo voy a poder perdonar si el Espíritu Santo no está en mí? El mundo se está despedazando. Los padres matan a sus hijos. Los hijos matan a sus padres. Violaciones. Novios desgarrados, en conflictos, en tristezas, en degradaciones. Hermanos, si fuese por el hombre, el mundo sería diferente. Pero sabemos muy bien que el mundo va de cabeza para peor. ¿Por qué? Porque la clave está que se alejó de Dios. Y todo aquel que se aleja de Dios no va a tener victoria en ninguno de sus caminos. Hermanos, este año, aunque voy a ser muy reiterativo en esto, vamos a cosas grandes en el Señor. Pero con esto usted no se duerma, no creyendo que a usted pueden pasarles problemas grandes. Entonces, los problemas grandes, la única manera de vencerlo es con un Dios grande a nuestro favor. Si no, por más que usted lo intente, no lo va a poder lograr. Dios está con usted, no lo va a desamparar. Hoy la palabra sería, como estuve con Moisés, José, estoy contigo, y como estuve con Josué, ahora avivamiento, estoy contigo. Y en eso tenemos que confiar. Pase lo que pase, seguir caminando en la confianza del Señor. Él sabe cuál es la necesidad de tu corazón. Lo que Dios pide de nosotros es lo que tenemos que hacer. Y si nosotros somos fieles a eso, la respuesta de Dios vendrá. Alabado sea el nombre de Jesús. No confunda gracia con libertinaje. No lo confunda jamás. Porque muchas veces decís, bueno, pero Dios me perdonó. Pero Dios te perdonó y te dijo, mira que te perdono, pero cuidado. Y otra vez, no, pero Dios me perdonó. Pero sabes cuando sentiste el perdón también sabías que eras deudor por tus actos delante de Dios. Pero en algún momento Dios dice basta. Y cuando Dios dice basta, es basta. Miren, lo que leímos cuando Israel ofendió a Dios, tuvo gran destrucción. Y no destrucción de pasarla mal, una pelea, un enojo. Hubo hasta muerte. Hubo hasta muerte, hermano. Y a veces los llamamientos, antes que se pierda un cristiano por completo, Dios lo llama antes de tiempo para que sea salvo y no condenado. Entonces tengamos cuidado y temor con esto. Avancemos porque tenemos un gran desafío por delante, pero ojo, no descuiden sus partes débiles. Si sabés que tenés problemas con una cosa, con la otra, cuídense, trabajen en eso, pidan consejo, busquen ayuda. Vayan a la palabra del Señor, lean cómo salir, cómo fortalecer ese área de tu vida. Oren a Dios, pidan fuerza. Las partes débiles, porque por ahí te va a entrar Satanás. Amén. Y tenemos que estar firmes, porque usted va a alcanzar grandes cosas, pero Satanás no quiere que usted sea testigo de la gloria de Dios. Como usted estaba mal, ahora vive bien.
Cómo ahora tú estás progresando. Antes era pobre y ahora estás siendo enriquecido. Cómo vivía en un infierno, ahora vive en paz. Cómo no tenía nada y ahora lo tiene todo. A Satanás lo enoja. Y usted tiene que guardarse en Dios, hermano. Todos. La iglesia que avanzó es la iglesia que debemos copiar. Unánime, juntos, con amor, con misericordia, acompañándonos, ayudándonos. Tenían todas las cosas en común, el evangelio de Cristo. Sentían en su corazón el ganar almas para el reino de los cielos, unidos como familias. Con problemas, con dificultades, con enfermedades, con problemas económicos, problemas familiares, problemas. ¿Por qué es así? El diablo te dice, no, vos sos el único, la única que tenés problemas. No, todos tenemos problemas. Todos tenemos. Con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra cuñada, con el abuelo, con la tía, con el gerente, con el jefe. ¿Amén? ¿Sí o no? Alabado sea el Señor, pero de todas las cosas Dios nos va a libertar. Dios nos va a ayudar para que seamos inteligentes, para resolver nuestros problemas delante del Señor. Hermanos, confíen en Dios. Y quiten de ustedes toda esa amargura, tristeza, enojo, iras, contiendas, falta de perdón, pecado. Hay que quitarlo, porque ese es nuestro trabajo, no lo hace Dios, lo tenemos que hacer nosotros. Amén. Y lo que hay por delante, esa es la esperanza. Dios dice que Él nos quiere cambiar, Él tiene un pensamiento bien para nosotros, Él quiere darnos un futuro, Él quiere darnos una esperanza de vida. Y eso es para el pueblo santo. Nunca ha sido para los pecadores. Así que, hermanos queridos, vamos a esforzarnos entre todos. Vamos a ayudar. Esto no es trabajo de uno, ojo. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Todos juntos, ayudándonos, sosteniéndolo. Cuando uno cae, ponerle el hombro, ponerle el brazo y llevarlo, aunque sea. Y si no puede caminar un hermano porque fue herido fuerte, bueno, hay que cargarlo. Algunos hay que cargarlo al hombro y llevarlo con nosotros. Porque la cuestión no es un tiempo nada más, o ser amigos o hermanos un tiempo. No, tenemos que hacerlo toda la vida. En el cielo vamos a seguir diciendo lo mismo, ¿sí o no? Aleluya. Así que vamos a ayudarnos los unos a los otros y vamos por este año que vimos la zarza arder, pero vamos a ver un monte arder. La unción de Dios estará a niveles más altos sobre nosotros. Así que vamos por esto en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios. Y si usted cree que le tiene que pedir algo a Dios, venga aquí al altar y vamos a orar juntos.